Buenas tardes, es para mí un enorme gusto y placer estar el día de hoy con ustedes. Agradezco a la doctora Luisa, a la doctora Andrea y al doctor Frank, ¿verdad? Como personas encargadas o responsables de organizar este evento tan importante y sobre todo a todos los presentes el día de hoy. Hoy vamos a hablar de autismo, pero más que hablar de autismo, que es un tema realmente que a todos nos interesa. Quiero que trajimos la presentación para enseñar a investigar el autismo. No solo hace falta que queramos investigar el autismo, sino que necesitamos saber cómo investigar, ¿verdad? Y llegar en efecto a una investigación que permita a la universidad ser referente a nivel nacional e internacional. Entonces, la investigación se tituló Trastorno del espectro autista, una mirada a sus representaciones sociales en contextos educativos. Bien, entonces vamos a partir aquí del planteamiento. Es muy importante tener presente que es necesaria la observación, ¿verdad? Esa observación activa que tenemos todos dentro del aula de clase y la forma como vamos relacionando lo que queremos junto con lo que observamos. Sin embargo, para nosotros fue prioritario darnos cuenta de esa observación y empezar a sustentar realmente el planteamiento del problema. Y no solo por la intención y la observación, sino que recurrir realmente a observaciones que permitieran idear un planteamiento con un buen soporte que diera paso a una investigación de calidad. Entonces nosotros dijimos, ok, estamos viendo que dentro del sistema educativo conseguimos niños con trastorno del espectro autista que están siendo integrados dentro del espacio, pero hay algo. Vemos la receptividad baja, vemos situaciones complejas dentro de la inclusión e integración del niño dentro del espacio, y a partir de allí esa observación se volvió en algo que tratamos de materializar a través de un planteamiento real. Entonces nosotros dijimos que empezamos a investigar la cultura, cómo realmente la interpretación o la interacción social de esa cultura dentro de la educación tenía realmente un peso, porque cada vez que decía un niño o cada vez que veíamos que llegaba un niño con autismo, con diagnóstico, surgían diferentes estructuras organizativas, por decirlo de cierta forma, y nosotros empezamos a decir, oh, la cultura está permeando la educación, la interacción social, el que el niño pueda o no pueda hacer, está permeando la educación. Y nosotros dijimos, bueno, aquí hay una representación social, hay una creencia, hay unos prejuicios culturales, unos prejuicios con respecto a la inclusión de niños con trastorno del espectro autista. Y automáticamente eso generó un primer camino de conocimiento y generó interrogantes. ¿Qué teoría vamos a utilizar? Y empezamos junto con el tutor a buscar realmente cómo darle ese soporte a la investigación para que ese planteamiento fuera evidente. Y empezamos primero por la primera teoría de Emily Durkheim de 1856, que hablaba de las representaciones colectivas. Y la analizamos y dijimos, todavía no es lo que necesitamos, porque a través de la representación colectiva no había individualidad en la persona, no había un actuar propio. Seguimos nuevamente buscando un poco y conseguimos la teoría de los imaginarios sociales de Cornelio en 1975. Y decíamos, aquí todavía hace falta, porque esa observación primaria nosotros decíamos, sí, el docente tiene esa influencia, pero tiene una actitud aparte de eso. Y nos conseguimos con la teoría de las representaciones sociales, y allí conseguimos una gran diferencia de las dos teorías anteriores, y dijimos, aquí hay vida propia. El docente tiene una influencia, obviamente, de la cultura, la creencia, pero su propia representación social tiene una actitud con respecto a lo que escucha, a lo que ve, a lo que siente. A partir de ahí seleccionamos la teoría y nos quedamos con esta teoría, y a partir de que empezamos a establecer las interrogantes. A partir de qué criterios se forman las representaciones sociales, cuál es la reproducción que tiene o cómo se reproduce, qué emociones y sentimientos tienen esas representaciones sociales en la persona que lo escucha, en la persona que las está recibiendo.
qué interpretación le dan a esa representación social y qué papel juega en la sociedad. Entonces, a partir de allí, nosotros empezamos a idear realmente un verdadero planteamiento del problema, basado en esas observaciones preliminares, pero justificándolo realmente dentro de una organización que permitiera al investigador poder darle vida a un buen planteamiento, para así llegar nosotros a los objetivos de la investigación. Entonces nosotros dijimos, bueno, la teoría está hecha, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a generar una reflexión teórica de la teoría, porque la teoría está ya lista. Entonces a veces conseguimos generar una teoría y la teoría está hecha, nosotros vamos a generar una reflexión teórica de esa teoría. ¿Y en qué vamos a generar esa reflexión teórica sobre el trastorno del espectro autista? Porque nos dimos cuenta que sí, la teoría está formulada, pero no tiene una línea conductual o no fue creada para el trastorno del espectro autista. Nosotros dijimos, bueno, vamos a unir la teoría de las representaciones sociales junto al trastorno del espectro autista y cómo se está generando el proceso de inclusión o integración con los niños que presentan trastorno del espectro autista en los contextos educativos. Y al involucrar contexto educativo, estamos involucrando a toda la familia que está dentro de la institución, los papás, portero, profesor, director, a todos. Y a partir de allí nosotros empezamos a generar nuevos interrogantes, identificar los criterios a partir de los cuales se producen las representaciones sociales, dilucidar las formas de reproducción, interpretar las emociones y sentimientos de las representaciones sociales en padres y docentes, develar las representaciones sociales y teorizar sobre las representaciones sociales. Aquí me quiero detener un momento para decirle que se tiene que dar cuenta y que tiene que analizar los objetivos con las interrogantes. Estamos viendo con preocupación muchos objetivos que no tienen una relación directa con esas interrogantes. Entonces, pueden darse cuenta cómo empieza la investigación realmente a tomar un sentido de forma y peso a través de, obviamente, el discurso que genera un trabajo de investigación. Y empezamos después a ver cómo vamos a intentar justificar la investigación. No solo a través de las leyes, ¿verdad? Sino nosotros empezamos a buscar y nos conseguimos con Sobeña. Sobeña es una asociación venezolana de niños y adultos que atienden a niños con autismo. Y Venezuela fue pionero en la época de 70. Fue el primer país latinoamericano en tener una fundación para niños con autismo. Y nosotros vimos qué pasó entonces, porque para 2018 que hicimos esta investigación, qué pasó aquí. Y empezamos a darnos cuenta que se dejó desestructurada. Cuando fuimos pioneros en el 70, porque hoy lo seguimos siendo pioneros y vanguardistas en la investigación, seguimos revisando. Allí había un peso de justificación. Éramos pioneros en el 70, ¿qué pasa hoy en el 2018? Empezamos a revisar y aunque las autoridades gubernamentales habían políticas o había leyes que hablaban de organizaciones o del proceso que nos explicaban realmente el estudio, porque había ciertos vacíos dentro de la información. Ahorita, recientemente, en 2024, salieron dos leyes, una del trastorno del espectro autista y otra de procesos de inclusión dentro de los espacios educativos. Ya tenemos dos leyes. A partir del 2024 tenemos esas dos leyes en vigencia, pero para el 2018 no las teníamos. Entonces, de cierta forma, el gobierno estaba en deuda con nosotros y con los niños que presentan características de neurodesarrollo. Y la única estadística que teníamos era del 2014 del Instituto Nacional de Estadística, que decía que había aproximadamente 189.034 niños con organizaciones de neurodesarrollo, pero no especificaba qué organizaciones o qué parte de esos 189 eran niños con trastorno del espectro autista. Empezamos a entender que la universidad, ¿verdad?, tenía una línea de investigación que se titulaba Psicopatología de infantos juveniles en contextos educativos. Teníamos un soporte allí y teníamos claro que nosotros queríamos trabajar con las representaciones sociales del tema. A partir de allí empezamos a hacer la justificación a nivel educativo, porque vamos a contribuir al sistema
a nivel social, porque vamos a orientar a una sociedad, a nivel psicológico, porque vamos a determinar ciertas organizaciones que permitían realmente que el papá, cuando el proceso de inclusión tendría una conciencia realmente director para poder permitir la inclusión, y a nivel metodológico porque estábamos dentro de un rigor de investigación realmente. Entonces, a partir de todo esto realmente se puede justificar una investigación para finalmente nosotros poder llegar a poder identificar y trabajar con la teoría de las representaciones sociales. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos ya el autor, el cofundador de la teoría de las representaciones sociales, que es Serge Moscovici, y la ideó aproximadamente de 1960 a 2004, un poquito más. Y él establece la definición como modalidad de conocimiento, conocimiento que está presente. Pretende explicar cómo se construyen las representaciones del mundo y cómo influye en las interacciones, ideas, cooperación, comunicación, comportamiento de los individuos y la sociedad. Nosotros dijimos bingo. Comportamiento de los individuos en la sociedad. A partir de allí, por eso fue que realmente nosotros descartamos las dos teorías predecesoras, aunque eran mucho más antiguas. Nosotros dijimos que esta es la teoría que realmente nosotros queremos utilizar, porque como se lo expliqué anteriormente, tiene vida propia, no solo tiene vida propia, sino que el individuo ejerce una acción en la sociedad. Empezamos a analizar la teoría de las representaciones sociales y nos conseguimos que la teoría presenta dimensiones en el campo de la información, en el campo de la representación y en la actitud, que ya tiene ciertas organizaciones metodológicas para entender que realmente la representación puede estar allí. Y hay dos procesos, que es la objetivación y el anclaje. Nosotros decimos que esta es la ideal, vamos a utilizar esta teoría para lo que nosotros queremos hacer. Y utilizamos la siguiente teoría, ya que estábamos estudiando la teoría de las representaciones sociales, que es la autismo. Aunque en su defecto, mi persona como investigador tiene ya un recorrido un poco amplio con respecto a abordar el trastorno del espectro autista, era necesario ahondar todavía en todo eso. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que el investigador, aunque ve primordialmente la observación en ese planteamiento, tiene que incurrirse dentro del estudio, saber realmente qué va a investigar. Y nosotros hicimos una etiología un poco del trastorno del espectro autista, y nosotros nos dimos cuenta que en 1986 ya hablaba de autismo. Después, en el 43, Leo Kanner define fenotípicamente un grupo de 11 niños que presentaban ciertas características de autoensimismamiento, se ensimisman en sí mismo, y para 1944, Hannah Asperger hace la misma definición muy similar de los niños, pero los niños de Hannah Asperger tenían lenguaje, por ese lenguaje tenían cierta gramática y semántica dentro de su ritmo. Y para 1976, Lorna Wills establece la primera triada, que ella establece comunicación, interacción social y conductas repetitivas. Para luego, en el 2014, el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, descifraba: estos niños de Leo Kanner y de Hannah Asperger son muy parecidos. Niños que se estimulan pasan a ser Asperger, y niños que no se estimulan Asperger pasan a ser autismo. No. A partir del 2014, la definición dice, ya va, tenemos niños con trastorno del espectro autista y 3 niveles de apoyo. No 3 niveles de gravedad, 3 niveles de apoyo, donde necesitan más ayuda cada uno de los niños. Y empezamos nosotros a entender que para el 2014 nada más había 2 criterios: interacción social y comunicación, conducta repetitiva y estereotipada. Entonces, a partir de que teníamos claramente las dos teorías, nosotros empezamos a desarrollar nuestras bases metodológicas en el estudio. Y empezamos realmente con el tutor a idear la forma como vamos a hacer la investigación. Y dijimos, hay una visión pentadimensional, a través, como lo explicaba la doctora Cayuca hace rato, que lo hizo excelente en su investigación, en su presentación.
el marco ontológico, la existencia de las cosas, el estudio de las teorías, el axiológico, el sistema de valores, el epistemológico, el teleológico y el metodológico. A partir de que logramos hacer la justificación de la visión pentadimensional, logramos nosotros establecer qué paradigma vamos a estudiar, el interpretativo, porque vamos a interpretar la realidad que está dentro del contexto, que es la modalidad de campo. Hay que ir realmente a observar y ver cómo se están llevando las organizaciones y, pues bueno, también es muy importante decir que el investigador tiene que evaluar todo eso. En mi caso, bueno, yo era subdirector de un servicio de la modalidad y podía percibirlo directamente. Entonces tenía esa facilidad. Sin embargo, pues el investigador tiene que evaluar todas esas, digamos, aristas que vamos a seguir dentro de la investigación. El enfoque cualitativo. Nosotros vamos a interpretar el enfoque cualitativo, el método fenomenológico, como lo explicaba la doctora Catiuca. Vamos a ir a vivir la fenomenología, vamos a ser parte del proceso sin curtirnos tanto dentro de la investigación. Fases del método, la descriptiva, la etapa estructural, la teorización, el escenario, la organización educativa medida, porque allí pues tenía la posibilidad de observar todo lo que involucraba allí, la técnica de entrevista, el instrumento de la guía, pauta de entrevista, el instrumento y procesamiento de información, reducción, categorización y análisis, y el asistente utilizamos un asistente computarizado de la clase. Esto es interesante, la doctora Catiuca nos dio un camino un poco más paso a paso, ¿verdad? Porque hizo las categorizaciones que ya le mostró en la lámina anterior por color, ¿verdad? Lo que todos observamos, ella hizo, digamos, un camino, la saturación, la reducción de la información, más manual. Yo utilicé un procesador, un software de procesamiento para documentos de masa y se los voy a mostrar el día de hoy. Informante clave, utilizamos una muestra intencional que eran los padres y los docentes y la validez y la confiabilidad de la saturación de informantes. Aquí me quiero detener un poquito. Cuando revisamos los trabajos de investigación, vemos que queremos hacer investigaciones de autismo, pero le vamos a preguntar a las docentes. Los docentes no tienen el conocimiento. O sea que es muy importante que cuando nosotros vamos a estudiar las características del trastorno del espectro autista, sepamos realmente a quién le tenemos que preguntar. En este caso, la representación social para mí era muy importante saber qué pensaba la docente de eso. Por eso utilizamos la docente. Pero si yo quiero construir algo que me va a permitir a mí abordar al niño con autismo en un contexto educativo, los informantes, colaboración y muestra no pueden ser docentes, tienen que ser expertos en el área. Eso es muy importante aclararlo, porque estamos consiguiendo estudios donde queremos hacer manuales, queremos hacer diferentes organizaciones y cuando revisamos los informantes docentes. Entonces, bueno, ya sabemos que el docente tiene la habilitación, pero no tiene, pues de cierta forma, el conocimiento. Es muy importante ahí. Entonces, bueno, finalmente lo que van a ver aquí hoy es la categoría principal docente. ¿Qué hicimos? Algo de lo que le explicó la doctora Catiuca. Hicimos la guía de entrevista, ¿verdad? Nos dieron toda la información, cada uno de los informantes, y nosotros ¿qué hicimos? Llevarlo al software de procesamiento del Atlas TIC. ¿Cómo lo hicimos? Que es la gran duda. ¿Cómo se utiliza? El Atlas TIC no es una inteligencia artificial. El Atlas TIC no es que le va a resolver la mitad del camino. El Atlas TIC le va a ayudar a procesar la información, de cierta forma, a hacer la reducción de la información un poco más fácil. No es una inteligencia artificial. No es que yo compro el Atlas TIC, cargo allí y él me va a dar un resultado. Para nada. El Atlas TIC es un documento, es un software, perdón, donde vamos a incluir todos nuestros instrumentos, nuestros protocolos de entrevistas dentro del sistema de procesamiento. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo he ideado una forma muy fácil. A ver, tenemos 5 informantes o 5 docentes con un guión de entrevista de 20 preguntas. ¿Qué hice yo? Hice pregunta 1, ¿verdad? Y coloqué abajo respuesta 1, respuesta 2, respuesta del informante 3, respuesta del informante 4, respuesta del informante
5. Y así sucesivamente con cada una de las preguntas hasta tener un solo documento. Cargué a Atlas-T y empecé a categorizar dónde se parecía la información que me estaba dando este informante sobre la misma pregunta. Se llama saturar, similitud. Y empezamos nosotros a decir, esto se parece a esto se parece a esto. Y eso les va a dar primeramente una serie de códigos que se vuelven en su defecto a subcategorías. ¿Por qué? Porque yo tengo esos códigos preliminares, vengo yo y digo, ok, voy a empezar a generar mi categoría porque ahora veo, esta se parece a esta se parece a esta se parece a esta. Y empezamos nosotros a tener una información más organizada. Y empezamos a generar después los códigos de esta investigación, por ejemplo, en la parte de docente, capacitación docente, formaciones en casa, ignorancia profesional sobre el TEA, y empezamos a generar las subcategorías. Lo interesante de esta investigación fue que nosotros mismos construimos las representaciones sociales, no las tomamos de afuera. De esta forma nosotros las construimos cada una de las representaciones sociales. El mismo tratamiento le dimos al otro grupo, que en este caso iban a ser los padres. Los entrevistamos, hicimos el mismo proceso, volvimos y organizamos la información, saturamos y generamos los códigos para generar la categoría y las subcategorías, ¿verdad? Para nosotros poder tener una base de una reflexión teórica sobre las representaciones sociales, nosotros empezamos a identificar que las representaciones sociales están determinadas por condiciones de emergencia. Nosotros, el investigador. Y afortunadamente conseguimos a un investigador que se llama Páez en 1987 que coincidía con nosotros. Decía que sí, que las representaciones sociales están condicionadas por el estado de emergencia. Y nosotros decíamos, wow, vamos bien. Y empezamos a establecer criterios. ¿Qué se sabe sobre la información? Nosotros decimos, bueno, el comportamiento efectivo de los niños es conducente. El conocimiento científico y la cultura del propio hecho estaban marcando esas representaciones sociales. ¿En qué campo de representación se están reproduciendo? Fíjense cómo estamos dando respuesta a las interrogantes y a los objetivos. ¿En qué campo de representación? ¿Qué se cree? Y nosotros conseguimos que no se consolidan por medios teóricos ni por formación académica, solo por medio del diálogo. ¿Y qué actitud tiene o qué actitud nosotros observamos? Nosotros decíamos que hay posturas positivas o negativas, influenciadas por la propia experiencia, que la experiencia era vital para poder convalidar o desestimar la representación social. Y para más o menos entender las representaciones sociales, cómo se forman, nosotros entendíamos que hay un trasfondo cultural construido por el tiempo. Araya en 2002 decía que hay una memoria colectiva y la identidad de su propia sociedad que se influye dentro de la representación social. Y nosotros, evidentemente, adentrándonos en la teoría, nosotros decíamos en procesos básicos de la representación social. Y entre esos procesos nosotros teníamos la objetivización y el anclaje, entendiendo que la objetivización, algo de la mente, que la mente lo traslada al mundo físico, y había una fase de adquisición de la información en la inclusión y el diagnóstico, la formación del esquema figurativo, de las ideas abstractas que se vuelven concretas, naturalización, confiere un estatus de evidencia de realidad social. Entendíamos un poco, es como decir el paso a paso. Y el anclaje, implica la integración cognitiva del objeto de la representación dentro del sistema persistente del pensamiento. Esto fue algo muy duro de digerir. Y nosotros llegamos con muchas personas que nos ayudaron a comprender la teoría, y nosotros decíamos, es como una torta. Antes de llegar a la torta tenemos ingredientes, pero cuando nos comemos la torta no sabemos
cuál es cada uno de los ingredientes. Sabemos que lleva huevo, harina, azúcar, pero cuando la estamos comiendo, eso no se percibe como la materia primaria. Así es la representación social. Es un cúmulo de información que sería muy difícil separar paso por paso. Les presento las representaciones sociales en contextos educativos. Las que ven amarillas son las del docente y las que ven azul son las del padre. Y a partir de ahí nosotros empezamos a generar, obviamente, cada uno de las representaciones sociales que nosotros decíamos practicar una. Capacitación docente. El desarrollo desarmónico de los niños con TEA genera desconocimiento. Para los docentes, el no tener el conocimiento era una situación que les generaba una representación social. Decían que no estudié educación especial en ese momento. Y empezaron a surgir, solo las escuelas especiales brindan bienestar a los niños con autismo. Entonces usted veía a los profesores decir, ese niño debería estar en una escuela especial, no debería estar aquí. Y debe tener adecuación de horario en la jornada académica. No, ese niño no puede aguantar toda la jornada. Entonces cuando empezaba el proceso de estimulación, el niño sí aguantaba toda la jornada. Entonces empezábamos ahí a darnos cuenta de que la representación era más débil. En los papitos, de la misma manera, se formularon las representaciones sociales. Y pudimos llegar a realmente a una parte de una reflexión teórica, de una contribución realmente a la teoría. Como les dije en un principio, la teoría esta es. Nosotros teníamos que reflexionar sobre la teoría y el trastorno del espectro autista y conseguimos que los padres intentan justificar el comportamiento. Utilizan a veces el diagnóstico como recurso y utilizan el TEA como una incapacidad. En los docentes, ellos hablan de ser docentes expertos, una investigación, integración versus inclusión. Una duda grande que es incluir y que es integrar. Y con TEA, porque nacieron eso así, emocionalmente es desgastante para ellos tener niños con autismo en el aula de clase y siempre piden auxilio a especialistas. En la sociedad conseguimos una discriminación del comportamiento justa del comportamiento del niño con autismo y la influencia de los medios de comunicación. Vi la serie, la doctora Guru de Netflix, y son extraordinarios. Este niño es autista y tiene que ser extraordinario, igual que ella. Si algo tiene el autismo es huella dactilar, todos los niños son diferentes. Y ustedes me dicen cuál fue la contribución de la teoría. Ahí. La contribución que nosotros conseguimos a la teoría de las representaciones sociales, como pueden darse cuenta, en los padres hay 3 representaciones sociales o 3 categorías con algunas representaciones sociales y fueron 11. En los docentes hay aproximadamente 7 categorías principales y 17 representaciones sociales. Nosotros nos dimos cuenta que la representación social tiene una vida y tiene una vigencia, como bien lo establece la teoría de Serge-Moscovici, pero la gran diferencia es que la representación en el papá tiene más corta duración. Entre más un papá, un especialista y un docente le diga que no puede, va a luchar más rápidamente porque su niño lo logre. El docente no. El docente no tiene esa intención o su interés no está fijado en que ese niño realmente permanezca toda la jornada educativa dentro del espacio educativo. Entonces nosotros hicimos la contribución teórica que tiene esta investigación es eso. Generamos una reflexión teórica y decimos sí. Como lo dice el autor, la representación social tiene un rango de vigencia que puede perdurar muchísimo tiempo. Pero en esta investigación podemos nosotros afirmar que la representación social en los papás es más corta y en los profesores es mucho más amplia. Solo aquellos profesores que se dan el tiempo y la oportunidad de evolucionar pueden darse cuenta que esa representación empieza a desintegrarse. En la sociedad es mucho más difícil por toda la influencia y por todo el medio que se tiene allí y valdría la pena hacer un estudio de la representación de estas representaciones sociales en el contexto de la sociedad, pero la investigación está enfocada a padres y a docentes. Para finalizar, les quiero decir que
construcción de la realidad, según lo afirmaba Moscovici, nuestra experiencia, creencias y valores construyen nuestra propia realidad social. Esta idea resalta cómo las representaciones sociales influyen en la forma en que percibimos el mundo y cómo interactuamos con él. Si llega un niño con trastorno del espectro autista al aula de clase o a la escuela, hay primero que darle la oportunidad antes de darle cabida y rienda al pensamiento. Observen el niño primero y a partir de ello podremos hacer pues, los ajustes necesarios que se tengan. Muchas gracias a todos.